Bien, buenos días, señores concejales. Comienza la sesión convocada para el día de hoy y antes de ir al único punto, quisiera que constase en acta el acuerdo unánime de la corporación de repulsa y condena al último atentado de la banda terrorista ETA en el día de ayer en Alicante, en Santa Pola, donde por desgracia 2 españoles han fallecido. Guardamos a continuación un minuto de silencio. Muchas gracias. Déjame un momento la gafas. Punto único: reconocimiento municipal a antiguos profesores del Colegio Público Las Nieves por su labor docente. Se trata de los siguientes profesores: Inocencio Barrera Rojo, Luis Guerra Cadilla, Laureano de Toro Figueroa y Joaquín Vázquez Rodríguez. Se trataría, como bien saben los señores concejales, de dar rotulación a las calles del SUM número 3, el Portichuelo, primera fase, en el sentido descendente, de abajo arriba. Saben ustedes que hay 4 calles horizontales y se trataría de la rotulación de esas calles. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. La labor educativa, social y cultural llevada a cabo por 4 hombres ilustres en el mundo de la educación en nuestro país. Allá por los primeros años del siglo pasado, más concretamente, cuatro hombres dedicaron gran parte de su vida a investigar, trasladar, transmitir y difundir su conocimiento dentro del tiempo para crecer en una época tan difícil como aquella que nos hoy. Aquello entonces, poco o nada, tenía que ver la educación, la enseñanza con la democracia. Si en estos años de norma, la educación es un derecho fundamental de todos los educaciones, un objeto claro conjunto, un pleno desarrollo de la sociedad humana, con el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Esa parte de la historia reciente que escribieron como película estos grandes hombres, la educación era algo más complejo, algo impensable para la mayoría de los artistas reales, algo casi inimaginable para las mujeres de antaño, el definitivo sueño alcanzable para casi todos y todas. Sin embargo, desde todo este impedimento y obstáculos, estos maestros se votaron de manera de escribir la historia e intentar difundir su conocimiento a nuestros conciudadanos y conciudadanas, de enfocar el conocimiento de la primera escuela pública en actos, reglas y su variedad rural, empezando con esta inmensa vocación a universalizar la enseñanza en nuestro cerebro. Como muestra de mis palabras anteriores, así traigo literalmente el oficio de don Joaquín Vázquez Rodríguez, hacía llegar a la institución de la tarde, en el que se pone en manifiesto la carencia de medios y el esfuerzo inmenso del educador
profesor y enseñante para llevar a cabo su tarea educativa. En este apartado tenemos que agradecer a nuestro querido ilustre cronista oficial de la Unidad de Actos, para recordar la documentación que me ha transmitido y desde luego como muestra de su buen trabajo en la exposición del libro de la ley de actos, tanto agradecer públicamente esta documentación que vamos a llevar. Como digo, este oficio estuvo originalmente el 28 de enero de 1922 como conocimiento de Santa Pola, de la matrícula de esta escuela, la Comunidad Valenciana, habiendo llegado el número a 96, con una asistencia media de 70, para los cuales pongo únicamente desde el 29. Es llegar a que el máximo municipal de material didáctico crean en esta escuela una situación insostenible que no se ocultará a la clara inteligencia del edificio. Creo que el moral mío a ofrecer esta corriente de cultura, llegando hasta el máximo trabajo que sea posible, cosa que ya hemos visto toda vez que la metodología aumenta la hora de clase comandancia de Santa Pola. No, la Guardia Civil, no, los funcionarios. Firme tal idea me permite lograr que ponga a la línea de Ayuntamiento de Santa Pola. acorde prestar su ayuda a esta labor mediante la concesión de algún auxilio de material escolar propio que ya con él. Yo guarda, yo guardé a otro ilustrosísima misión, el marco de la frontera de los prisioneros de 1922, el maestro Joaquín Vázquez. Sirvan pues estas mismas palabras para rendir nuestro más sincero reconocimiento y homenaje a la labor docente y humana llevada a cabo en nuestro pueblo, como Joaquín Vázquez Rodríguez, con Inocencia Varela Rosso, de Lidia Carilla, con la verdad de los cuidados. Sin más, en nombre del grupo, un abrazo emocionado a sus amigos. Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Mixto. Tiene la palabra a continuación, señor portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes, autoridades municipales, familiares de los empleados, amigos. Los alcenses hemos sentido siempre un profundo respeto por la profesión docente, es decir, por los maestros, que año tras año, generación tras generación, han cuidado de la formación y la cultura de tantos y tantos paisanos. En la actualidad, gozamos de una amplia plantilla de profesores, colegios suficientes y una enseñanza pública y gratuita que forma parte del bienestar conseguido en nuestro país para la democracia. Pero en otro tiempo, a partir de los años 20 del siglo pasado, el desempeño de la profesión de enseñante tenía un componente de voluntariedad y vocación didáctica extrema, pues hablamos de años de pauperada economía y de la escuela remuneración por el trabajo del maestro. Todos, en alguna ocasión y siempre de forma elogiosa, hemos oído hablar de estos maestros que ejercieron con dificultad y escasos medios, pero con excelentes resultados su labor en arte. Y nos sentimos con la responsabilidad como munícipes de honrar sus memorias y reconocer sus méritos al frente de la enseñanza. Hoy, cada uno de los miembros de esta excelentísima corporación municipal nos sentimos orgullosos como representantes de los ciudadanos y ciudadanas de Arcos de celebrar este pleno extraordinario para rotular con los nombres de estos insignes arcenses, si no todos de nacimiento, sí de corazón, calles que perdurarán en el tiempo y en el recuerdo de sus antiguos alumnos, de los que hoy les recordamos y de los que en el futuro la transiten, incluso cuando ya no estemos nosotros. Pero no sería completo mi cometido si no trazar una semblanza, aunque sea breve, de cada uno de los maestros a los que hoy rendimos un especial homenaje. Comencemos con don Joaquín Vázquez. Don Juan de Dios Ruiz Copete le describe de esta manera. Don Joaquín, a la sazón delegado local de enseñanza, era un hombre de mediana estatura, muy moreno de tez, con un rictus fijado en la comisura de los labios, que daba el rostro como un objeto de sonrisa permanente. Una amplia calva prematura le imprimía una cierta beatitud, haciendo más patente la apacibilidad de su carácter
ya por sí bondadoso. Le gustaba aplicar su personal sistema pedagógico porque enseguida comprobaba la eficacia de sus efectos didácticos. Don Joaquín ejercía su carrera de maestro como director del grupo escolar Nuestra Señora de la Nieve y a su vez era delegado local de enseñanza en tiempo de la República. Fue un hombre muy querido y respetado por todos. En el año 1936, al comienzo de la Guerra Civil, el ayuntamiento en pleno fue privado de libertad, siendo detenido y puesto en libertad por la mediación de un teniente de la Guardia Civil. Libertad que le duró poco, ya que fue detenido otra vez, llevándoselo fuera de la barbaridad y vilmente asesinado por defender un ideal. Hablan de él como una gran persona que dedicó su vida a la enseñanza. Era un hombre de pro, persona adelantada a su tiempo. Su obsesión era que las mujeres de aquellos años estudiasen y se formasen. A su iniciativa y a la de don Laureano de Toro se debió la fundación del Colegio de Enseñanza Media Nuestra Señora de la Nieve en el año 1927, cuando en Arcos solo existía y escasamente atendía a la enseñanza primaria. Y don Laureano de Toro le describe de la siguiente manera: alto, con nobleza en el porte, el pelo escaso y raro, vestía con corrección, con elegancia incluso, dentro de esa especie de elegancia austera y como recosida propia de aquellos tiempos de guerra y primera posguerra. Dotado de un connatural sentido de la autoridad, esta emanada de la mirada sobre todo que sin ser dura comportaba en pie. Don Laureano, aunque no nacido en Arcos, se consideró siempre arcense. Llegó a Arcos en el año 1925 para impartir clases en el grupo escolar Nuestra Señora de la Nieve, siendo su director don Joaquín Vázquez. A lo largo de 22 años de enseñanza, dejó una huella que jamás olvidaron su alumno. Era el comodín del colegio, lo mismo daba geografía, historia, francés o italiano, y siempre su asignatura lengua y literatura. De don Inocencio Barrera se describe de la siguiente manera: era el más joven de aquel elenco pedagógico, vacilado en la edad, ya tomado de hombros, pese a su edad de hombre que inauguraba virtudes. En el colegio trataba de incluir su experiencia con la preparación concienzuda y cabal de la materia. Explicaba con la gran certeza del experto. Tolerante con todos, porque creía más en el sentido innato del deber que en la exigencia coactiva. Con los mayores, más que una relación disciplinar, había un trato de tácita condescendencia, el valor entendido de una cláusula de responsabilidad recíproca. Don Inocencio, tras cumplir imperativa cuota de participación en la contienda civil como soldado de reemplazo y tras un breve destino ya de maestro en Helma, había empezado en Arcos una tarea docente con el tiempo y la dada de segundo. Se aplicó a su tarea pedagógica de la enseñanza primaria con tal vocación y espíritu docente que ha constituido con el paso del tiempo en un ejemplo en la historia de la enseñanza en Arcos, no solo por la eficacia de su sistema pedagógico, sino por su larga dedicación a la formación de los niños y jóvenes de Arcos. De Rodríguez Guerra le describe de la siguiente manera: era flaco y duro, físicamente duro, porque de condición era tierno y flexible, casi sentimental, miope hasta lo tolerable, siempre con guardapolvo de culillo por preservar del deterioro un traje imprescindible de Virginia marrón, con una pelambrea crespa, cana y rebelde, para su edad impropia. Tenía tan estridente voz que sus explicaciones en la clase taladraban los muros del colegio. Don Luis procedía de su ciudad natal, Cádiz. Al igual que don Inocencio, se aplicó a su tarea pedagógica en la enseñanza primaria con vocación y espíritu docente, y ha dejado una huella imborrable entre los alumnos que han pasado por el colegio. Sin haber participado por razones de cronología en la fundación del colegio, fue lo mismo que don Inocencio, parte sustancial del mismo de su llegada al magisterio en Arcos, asumiendo en el centro la enseñanza de determinadas disciplinas y cuando se disolvió el colegio como tal, aplicándose por la preparación de los alumnos hasta la culminación de sus estudios respectivos. Por todo cuanto he ido desglosando humildemente, pero con infinita admiración a estos hombres buenos, cargados de valores y empeño en desarrollar la formación en Arcos, creemos
que en sus perfiles concurre suficientes méritos como para que este pueblo, a través de sus representantes municipales, acuerde procurar a 6 alcaldes con sus nombres para que de ellos quede memoria en algo de la frontera. Gracias, señor portavoz del Grupo Socialista. A continuación, por el Grupo Popular, el teniente alcalde, delegado de Educación y Cultura. Con la venia, señoría. A buen seguro, este portavoz no es la persona más indicada para glosar la figura de los maestros a los que hoy esta excelentísima corporación municipal recuerda y reconoce su labor, ya que mis vínculos afectivos o familiares con ellos pueden mermar mi objetividad al enjuiciarlos, pero como delegado municipal de Educación y Cultura no debo sustraerme a ello, amén de que mis compañeros de corporación, portavoces de los otros grupos, han abundado en sus biografías y trayectorias y difícilmente podría yo faltar a la verdad en mi intervención. Y por añadidura, constituye para mí un gran honor y orgullo, como arcense, como antiguo alumno del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, como maestro y como hijo. Don Joaquín Vázquez, durante 17 años, y que de no haber sido trágica y violentamente truncada su vida, hubieran sido muchos más entregados a la docencia. Don Laureano de Toro, durante 22 años hasta su traslado a Sevilla. Don Luis Guerra, 3 décadas hasta su traslado a Cádiz. Y don Inocencio Barrera a lo largo de 45 años, comenzando en Gédula como primer maestro de aquella barriada y tras su breve paso por el barrio bajo en el Colegio de las Nieves hasta su jubilación. Los 4 inolvidables maestros con el denominador común de no ser arcense ninguno y de haber constituido la columna vertebral del Colegio de Segunda Enseñanza Nuestra Señora de las Nieves durante casi medio siglo, desde que don Joaquín y don Laureano se hacen cargo de él en 1927 hasta que a finales de los años 60 el último claustro de profesores de bachillerato del centro, don Fernando Rollán, don Inocencio, don Francisco Bernal y don Laureano Barrera, culminan el ciclo gestionando la implantación del bachillerato radiofónico, primer centro a distancia de nuestra provincia, y ya definitivamente gestionando también la construcción del primer instituto de enseñanza media de nuestra ciudad, el Miguel Mancheño. Don Joaquín, don Laureano, don Luis, don Inocencio fueron el paradigma del docente, del maestro. Lo eran por vocación. Tenían una cultura humanística poco común. Eran, utilizando el argot actual, generalistas, pero a la vez especialistas en casi todas las asignaturas, y suplían con su sapiencia y cualidades pedagógicas la escasez de medios de aquellos años. Dedicaban más horas de las teóricamente lectivas a afianzar y profundizar el aprendizaje de sus discípulos, y cuando alguno de ellos no disponía de medios económicos, recibía gratuitamente la segunda enseñanza. Fomentaban en sus alumnos y alumnas el amor a la cultura, pues no se agotaba su labor en la estricta docencia. Eran animadores de actividades complementarias, teatro, cabalgatas de reyes, excursiones culturales, veladas benéficas, tunas. Alentaban comportamientos cívicos y eran además sus consejeros asiduos. Frecuentemente, al finalizar los estudios en el centro, algunos alumnos accedían a un puesto de trabajo que habían gestionado los profesores. Su buen hacer, su hombría de bien, han quedado indeleblemente grabados en la memoria de las numerosas generaciones de arcenses que tuvimos la oportunidad y el orgullo de ser sus alumnos, y aún hoy, tantos años después, recordamos fielmente tablas de elementos químicos, ríos de Asia, análisis oracionales o sistemas de ecuaciones tal como ellos nos lo enseñaron. Consiguieron dentro y fuera de nuestra ciudad un gran prestigio para el Colegio Nuestra Señora de las Nieves, y fui testigo, como algunos de los aquí presentes, del alto concepto que de su labor educativa tenían los catedráticos del Instituto de Jerez, que afirmaban a menudo, cuando nos examinaban por libre, que éramos los mejor preparados de la zona. Es de justicia reconocer que a ese prestigio colaboraron otros profesores del centro, además de los hoy reconocidos y de los otros ya mencionados. Hay que añadir los de don Antonio Gómez Villalobos, don Elías, don Juan Candil, don Joaquín González de Quevedo, don Manuel García de Beas, don Carlos Burguillo, don Juan Bernal, don José Delgado, don Enrique Navarro, don Víctor Marín
y otros que seguro se me olvidan y que son merecedores de un reconocimiento en el futuro. Creo pues, señorías, compañeros de corporación, que hoy realizamos un acto de justicia al reconocer la ingente labor de esos 4 insignes maestros que dieron lo mejor de su vida por formar a los hijos e hijas de Arcos, y testimonio patente de ello fue la masiva respuesta a la convocatoria que el primogénito de aquel don Luis Guerra, de voz inconfundible y entrañable, su hijo Luis, heredero del nombre y vocación de su padre, hizo en el verano del año 1995 para celebrar el centenario del Colegio Nuestra Señora de las Nieves. Desde los más alejados puntos de nuestra geografía española nos congregamos antiguos alumnos y alumnas de distintas generaciones, un obispo, abogados, escritores, maestros, profesores, médicos, farmacéuticos, militares, arquitectos, ingenieros, policías, empleados de banca, empresarios, técnicos, trabajadores, hombres y mujeres que llevábamos a gala la impronta de haber sido alumnos de esos maestros y que, embrujados por estar de nuevo en nuestro colegio, después de décadas, evocamos recuerdos imborrables del paraíso perdido de nuestra juventud en aquellas aulas y en aquel patio de columnas, testigo de nuestros juegos, y nos parecía oír de nuevo, bajo el artesonado mudéjar de nuestro querido y entrañable colegio, las voces de aquellos inolvidables maestros impartiéndonos su última lección magistral. Muchas gracias. Se entiende por el tenor de las intervenciones el asentimiento de los distintos grupos. Por lo tanto, queda aprobado por unanimidad el reconocimiento municipal a antiguos profesores del Colegio Público Las Nieves. Sin más puntos que tratar, se levanta la sesión. Bien, a continuación haremos entrega de los pergaminos del acuerdo plenario y yo ruego que a medida que se vayan leyendo los nombres de los reconocidos, pues acuda un representante de la familia. Por los pergaminos dicen: el excelentísimo ayuntamiento de la muy noble, muy leal, fidelísima y monumental ciudad de Arco de la Frontera, en sesión ordinaria de pleno del 5 de agosto del 2002, acordó rotular una calle a nombre del maestro don Joaquín Vázquez Rodríguez, en reconocimiento a la importante labor docente desarrollada en pro de nuestra ciudad. El excelentísimo ayuntamiento de la muy noble, muy leal, fidelísima y monumental ciudad de Arco de la Frontera, en sesión ordinaria de pleno de 5 de agosto del 2002, acordó rotular una calle a nombre del maestro don Luis Guerra Cadilla, en reconocimiento a la importante labor docente desarrollada en pro de nuestra ciudad. El excelentísimo ayuntamiento de la muy noble, muy leal, fidelísima y monumental ciudad de Arco de la Frontera, en sesión ordinaria de pleno de 5 de agosto del 2002, acordó rotular una calle a nombre del maestro don Inocencio Barrera Rojo, en reconocimiento a la importante labor docente desarrollada en pro de nuestra ciudad. El excelentísimo ayuntamiento de la muy noble, muy leal, fidelísima y monumental ciudad de Arco de la Frontera, en sesión ordinaria de pleno de 5 de agosto del 2002, acordó rotular una calle a nombre del maestro don Laureano de Toro Figueroa, en reconocimiento a la importante labor docente desarrollada en pro de nuestra ciudad.